Hay algo que casi nadie se atreve a admitir. Muchas veces no es la economía la que te mantiene estancado, eres tú mismo. Tomas decisiones que te alejan del dinero justo cuando empieza a acercarse. Renuncias al ascenso, gastas el ahorro que apenas llegaba a cierta cifra. Boicoteas el negocio nuevo cuando por fin empieza a funcionar. Y después te preguntas, ¿por qué la prosperidad nunca se queda conmigo? Esto tiene nombre en psicología. Se llama sabotaje financiero inconsciente. Y no es debilidad, ni falta de disciplina, ni mala suerte. Es un mecanismo mental que aprendiste antes de poder cuestionarlo. Porque el cerebro no busca que seas rico, busca que sobrevivas dentro de lo que ya conoce. Y si creciste en un entorno donde el dinero significa conflicto o donde tener más te hacía distinto a tu familia, tu sistema nervioso registró una ecuación silenciosa. Más dinero, más peligro. Entonces, cuando la prosperidad se acerca, ese mismo sistema se activa una alarma y tú sin saberlo le obedeces. Los antiguos estoicos hablaban de esto sin nombrarlo así. Decían que el ser humano sufre no por los hechos, sino por el relato que se cuenta sobre los hechos. Y el relato que muchos cargan sobre el dinero no lo escribieron ellos, lo heredaron de una madre que decía, el dinero cambia a las personas, de un padre que asociaba la riqueza con la corrupción, de una infancia donde ganar demasiado significaba perder el amor de los que se quedaron atrás. Y aquí está lo que nadie te dice. Ese relato heredado sigue operando incluso cuando ya no crees en él conscientemente. Puedes decir, yo quiero ser próspero, con toda la convicción del mundo. Y al mismo tiempo tu cuerpo puede estar ejecutando un programa que dice, la prosperidad no es segura para mí. Y entre esas dos voces siempre gana la más antigua. Esto lo confirma la neurociencia moderna. La amígdala, esa estructura cerebral encargada de detectar peligro, no distingue entre una amenaza física real y una amenaza simbólica aprendida. Para el cerebro, la posibilidad de ser diferente a tu familia puede activar la misma respuesta de alerta o peligro físico. Por eso el sabotaje no responde a la lógica, responde al miedo corporal, y el miedo corporal no se convence con argumentos, se convence con experiencias nuevas sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿cómo se empieza a desactivar eso?, te preguntarás. Primero, identificando el techo invisible. Pregúntate con honestidad, ¿hasta qué cifra me siento cómodo? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando imagino tener el doble de lo que tengo ahora? Si sientes tensión, culpa o una necesidad repentina de regalar, gastar o minimizar ese logro, ahí está el termostato hablando. Segundo, rastreando el origen del relato, no para quedarte atrapado en el pasado, sino para separar lo heredado de lo elegido. La frase, el dinero corrompe, no es una verdad universal, es una conclusión que alguien sacó desde su propio dolor, y tú la adoptaste sin revisarla. ¿Cómo adoptamos casi todo en la infancia? Sin filtros, sin permisos para dudar. Tercero, y esto es lo más importante, es ponerte gradualmente a la prosperidad sin huir. Víctor Frank, después de sobrevivir a los campos de concentración, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Ese espacio es exactamente lo que se necesita entrenar con el dinero. Cuando llega una oportunidad de crecer, el sabotaje aparece como impulso automático. Gastar, huir, minimizar, boicotear. En ese espacio breve antes de actuar, ahí es donde puedes elegir distinto, no eliminando el impulso, porque el impulso probablemente seguirá apareciendo por un tiempo, sino obedeciéndolo automáticamente. Y aquí conviene hacer una distinción clara. Esto no se resuelve con positividad forzada, repitiendo frases de abundancia sin trabajar la raíz. Eso es maquillar el termostato, no recalibrarlo. Se resuelve con acción sostenida, dejar que el dinero se quede, observar la incomodidad sin actuar sobre ella y demostrarle al sistema nervioso una y otra vez que crecer no te cuesta pertenencia, ni identidad, ni amor. Los budistas hablaban del apego como raíz del sufrimiento, pero pocas personas se mencionan el apego contrario,
el apego a la carencia, porque también hay una identidad cómoda en tener poco, da un lugar en el grupo, una narrativa compartida, una excusa de disponible. Soltar esa identidad no es más fácil que soltar la riqueza. A veces es más difícil porque nadie te prepara para perder algo que nunca reconociste como una posesión. La prosperidad real, la que no colapsa cada vez que se acerca, no llega por un golpe de suerte ni por una estrategia perfecta. Llega cuando el interior deja de estar en guerra con lo que el exterior intenta entregarte. Cuando el cuerpo aprende poco a poco que puedes tener más sin perder quién eres. Y en este tema es muy importante mencionar a Carl Jung. Él nos hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que actúa desde el inconsciente, mientras la mente consciente cree estar al mando, y es así como en el dinero es uno de los territorios donde la sombra se mueve con más libertad, precisamente porque casi nadie la examina ahí. Revisamos nuestras sombras del amor, en la ambición, en el miedo al abandono, pero pocas veces nos preguntamos ¿qué parte de mí no quiere que yo tenga dinero? ¿Qué gano en algún nivel invisible, permaneciendo limitado? Y esa pregunta incomoda, porque implica que el estancamiento tiene una función. La tiene a veces permanecer con poco dinero evita el conflicto con una pareja que siente amenazado por tu independencia. O a veces evita la envidia de un círculo familiar que necesita verte igual a ellos para sentirte cómodo. A veces evita el peso de una responsabilidad que en el fondo no sabes cómo sostener. El sabotaje no es fallo, es una protección mal dirigida. Esto explica por qué tanta gente entra en un ciclo repetitivo. Ahorra durante meses y justo cuando el número empieza a verse significativo, aparece un gasto imprevisto que consume todo. Consigue un cliente importante y de pronto comete un error que lo hace perder la cuenta. Recibe un aumento y ese mismo mes descubre una necesidad urgente que absorbe la diferencia exacta. No es coincidencia, es el sistema nervioso regresando al punto que reconoce como seguro. Los psicólogos llaman a esto el termostato financiero interno. Cada persona tiene un rango de ingresos y patrimonio con el que su cuerpo se siente en calma. Si el dinero sube por encima del rango, el organismo genera comportamiento autodestructivo, hasta que todo regresa al nivel conocido. Si el dinero cae por debajo, ocurre lo mismo, pero al revés, aparece una motivación repentina para recuperar el equilibrio. Si lo vemos desde la creencia o las enseñanzas que nos presta el taoísmo, ellos nos dicen que mirar esto sin juzgarse es como la resistencia prolongada frente a un flujo natural, genera más sufrimiento que el flujo mismo. El agua no lucha contra la piedra, la rodea, y la prosperidad funciona igual. No se trata de forzar más disciplina sobre un sistema que interpreta el dinero como amenaza. Se trata de mostrarle a ese sistema, con evidencia repetida, que el dinero puede quedarse sin que nada malo ocurra. Y hay algo más que casi nunca se menciona: el sabotaje no siempre se ve como destrucción, a veces se disfraza de prudencia. De no es el momento, de mejor esperar a estar más preparado. Postergar indefinidamente una decisión que ya sabes tomar no es cautela, es la misma alarma interna vestida como con otro nombre. El sistema nervioso es inteligente. Sabe que si te ataca directamente lo vas a notar. Entonces se disfraza de sensatez y tú le crees porque suena razonable. También ocurre en los sistemas familiares. Hay familias donde el equilibrio se sostiene porque todos ganan más o menos lo mismo, sufren más o menos lo mismo y sostienen las mismas limitaciones. Cuando uno de sus integrantes empieza a crecer económicamente, sin que nadie le diga en voz alta, ese crecimiento se siente como una ruptura del pacto invisible. Y muchas veces el sabotaje no nace exactamente en ti, nace en el miedo a lo que tu prosperidad podría generar en lo que te rodea. Distancia, comparación o una versión de ti que ellos ya no reconocen. Por eso, avanzar económicamente no es solo un tema de estrategia financiera. Muchas veces es un acto de separación, y separarse, aunque sea para crecer, activa el mismo temor antiguo de quedarse solo. Nadie te lo explicó así de niño, pero tu cuerpo lo aprendió observando.
Quien se destaca a veces se queda sin lugar y prefieres, sin saberlo, el lugar conocido antes que la abundancia incierta. Reconocer esto no es buscar culpables, ni en tu familia, ni en tu historia, ni en ti mismo. Es simplemente nombrar el mecanismo para que deje de operar en la oscuridad, porque lo que se nombra se puede observar y lo que se puede observar deja decidir por ti en automático. Así que la próxima vez que el dinero empiece a crecer y sientas ese impulso extraño de deshacerte de él, de complicarte, de encontrar un motivo para volver atrás, detente un segundo. Pregúntate qué parte de ti se sintió amenazada y en lugar de obedecerla automáticamente, dale una respuesta nueva, porque la prosperidad no se trata solo de generar más, se trata de volver a alguien capaz de sostenerla. Si mientras escuchabas esto sentiste que una parte tuya reaccionó, no lo dejes pasar. Tómate un minuto ahora mismo, antes de seguir con tu día, y escribe en un papel, en tu libreta o en tu celular, cuál es tu cifra que siempre se repite en tu vida. Y al lado escribe solo una palabra, la primera emoción que aparece cuando imaginas superar esa cifra. Esto que acabé de escribir es el punto exacto por donde empieza tu verdadero trabajo. Y si este video te hizo pensar en alguien más, esa persona que trabaja duro pero nunca logra despegar del mismo nivel, compártelo con esa persona. A veces el primer paso hacia la prosperidad no es un consejo financiero, es que nadie te muestre el mecanismo que llevas años repitiendo sin verlo. Nos vemos en el próximo video y suscríbete a Semilla Próspera.